Bueno, se ha cortado el vídeo, se corta solo. Cuando no soy yo, es el móvil, se corta solo. En fin. Bueno, lo que decía, que lo del virus ya se sabía en noviembre. Y los chinos se lo callaron hasta que les estalló. Y en lugar de cerrar las fronteras y poner a la gente en cuarentena y hacerles los test, dejaron salir a todo el mundo, a propagarlo por todo el mundo. Y entonces aquí, pues, el que más y el que menos ha aprovechado las circunstancias para hacer de las suyas, ¿no? Y lo que no podría conseguir en caso normal, pues metiendo miedo a la gente, para el cuerpo, encerrándolos y callando a las televisiones, que no digan nada, y todo aquí, todo bien, y aquí, vamos, todo un complot. El caso es que la gente encerrada, sanos y no sanos, entonces si tú no haces los test, ¿cómo vas a saber si la gente está sana o no? O encierras a los que no están sanos y lo transmiten, que son los asintomáticos, y claro, si los encierras en casa, pues oye, en 60 días, que no las ha palmado, pues es que está sano. O no ha salido corriendo a urgencias, pues está sano, digo yo, porque 60 días son muchos días, ¿no? Para un virus. O te mata, o estás sano, estás vivo. Y eso es lo que hay. Esto va a traer cola, porque que un gobierno como España, una monarquía, una democracia, tenga en el gobierno a separatistas, a exterroristas y CIA, es increíble, no es normal. No es normal de un gobierno y un estado democrático, no es normal. Eso pasa en las dictaduras. ¿Qué ocurre? Que cada uno va a sacar tajada, y como esto son 19 mini naciones, aunque no esté en papel, son 19 mini naciones, porque cada una de ellas tiene un estado. Y es lo que hay. Este es un colegio, acaba de pasar la policía local, pero bueno, no me ha dicho nada. Ya he mirado por otro lado porque, joder, después del susto de ayer... Bueno, amigos, aquí vamos poco a poco. Voy a darme la vuelta. Vamos a ir por aquí. Estamos aquí en un mirador que hay, es el barrio de Raval.
Estas son calles de Raval, es el casco histórico de Oliva, está en la montaña. Calles estrechas, todas en cuesta. Ahora me toca bajar. Qué diver. Bajar me encanta. Subir me cuesta más, pero bajar